Muy bien, amados. Ya a punto de terminar las vacaciones. Qué bueno que lo primero en nosotros los cristianos tiene que ser Dios, hermano. Descansar es después. Dios es primero. Lo que hemos entendido eso, ¿verdad? Hay muchos que nos cuesta entender todavía. Bueno, nuestros hijos, nuestra hija anda en un campamento con la iglesia de Nazaret, también los hijos de Fabricio. Allá están muy bien, en los regresos fueron viernes. Mi hermano, a mí me preocupan los jóvenes y los prejóvenes también. En la iglesia hay que apoyarnos con otras iglesias, ¿verdad? Que estas iglesias tienen el recurso de poderlo hacer y son nuestras iglesias hermanas. Ahí están, para servirnos. Entonces, ahí mandamos a Valentina, a Fabricito y José Miguel. Están allá en el campamento y regresan, ya vienen recargados y bien espirituales, espero que se vengan. Bueno, ¿quiénes fueron campamentos jóvenes? Bonitos los campamentos, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? Hay de todo los campamentos, hay de todo, pero son buenos tiempos para los jóvenes que son necesarios que los vivan. Así que oremos por un campamento de familia nosotros, de poder ir y tener un campamento familiar, a atender a los jóvenes y a los niños y a los matrimonios también, ¿verdad? Así que oremos por eso, por tener un retiro, que eso nos va a ayudar mucho a nosotros como iglesia a crecer, como iglesia a tener comunión nosotros con nosotros y a compartir también y a conocernos un poco más, hermanos. Así que ahora nos dejamos con la palabra. Viene Farita, va a compartir la palabra del Señor esta mañana. Gracias. Muy buenos días, hermanos. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo quien hable a través de nuestra boca. Padre Santo, te damos gracias en este momento por estar aquí reunidos, Señor, porque tenemos esa libertad nosotros de congregarnos. Te pedimos que sea el Espíritu Santo quien hable a través de mí. El tema de este día es: comienza por celebrar lo que tienes si quieres alcanzar lo que aún te falta. Lo voy a repetir. En el grupo de la iglesia está el bosquejo de lo que es el mensaje de este día. Comienza por celebrar lo que tienes si quieres alcanzar lo que aún te falta. Hermanos, nos hemos preguntado alguna vez cuál es la finalidad o el propósito de nuestra vida como cristianos. Esa pregunta es la que vamos a tratar de responder según lo que nos dice la palabra. Busquemos Eclesiastés 12, 13, 14. Eclesiastés 12, del 13 al 14. Dice la palabra: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La finalidad o propósito realmente es tener una razón para vivir. Ese es el propósito de nuestra vida: tener una razón para vivir con metas que sean claras y algo por qué luchar. En 1 Timoteo 6:12, ¿quién se puede hacer el versículo, hermano? 1 Timoteo 6:12. Busquémoslo, lo vamos a leer. Dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Realmente, hermanos, nosotros tenemos que tener claro lo que es un propósito, lo que es un sueño, lo que es un objetivo y lo que es una meta. Una meta es lo más pequeño, algo que vamos siguiendo paso a paso para alcanzar. Por ejemplo, si yo quiero comprar un carro, que sería mi objetivo, la meta sería ir ahorrando $100 mensuales mientras tengo para comprar mi carro. Entonces esa sería la meta: ahorrar una cantidad determinada para lograr mi objetivo, que sería el carro.
Los objetivos son declaraciones de intención o estados deseados y se pueden dividir de varias formas, depende hacia lo que nosotros nos dirijamos o dirijamos nuestros esfuerzos. Por ejemplo, el hecho de comprar el carro. Un sueño, hermanos. Un sueño son cosas que nosotros anhelamos, pero que si no es por un milagro, es bien difícil de alcanzar. Pero hay que tener en cuenta algo. Si nosotros tenemos sueños con propósito, Dios nos puede ayudar a alcanzarlos. Un sueño, por ejemplo, es viajar por todo el mundo, o para no dejar de lado el ejemplo del carro, es tener el mejor carro de las marcas que puede haber. No sé qué marca será la mejor, pero un carro así. Y la finalidad o propósito es de lo que vamos a estar hablando este día. Es un nivel más profundo que trasciende. Y eso que trasciende es importante porque en el momento que nosotros encontremos nuestro propósito de vida, quizás nosotros no lo alcancemos a ver, pero vamos a estar marcando la diferencia e impactando en las personas que nos rodean con nuestro testimonio. Entonces, la finalidad o propósito es la utilidad que le voy a dar. Por ejemplo, si el carro que queremos, ¿qué diferencia o qué diferente sería que ese carro nosotros digamos, vamos a empezar a ir a traer a hermanos, nos vamos a traer para congregarnos, para poder asistir a casas pequeñas de oración? Ese sería un buen propósito. No tiene que ser algo demasiado grande, sino que algo que cambie y ayude a los demás. Entonces, para poder entender esto, vamos a ver ciertos aspectos. El primero, que un propósito nace de la gratitud y de la inconformidad. ¿Cómo así me pueden decir gratitud, inconformidad? Casi que antónimo de la gratitud, la inconformidad. Lo que sucede es que cuando yo tengo gratitud, que es lo primero y que debo tener, agradecer por todo lo que tengo, agradecer por la vida, por la salud, por el trabajo, agradecer porque tenemos un lugar para congregarnos. La gratitud es sinónimo de una felicidad para nosotros, que nos va a hacer alcanzar el propósito. La felicidad es una decisión. Yo siento que lo que es el amor, la actitud de reaccionar ante un conjunto de circunstancias es parte de lo que es una decisión. Yo decido que a pesar de cualquier circunstancia que se esté pasando, yo voy a ser feliz. Lo que sucede es que hoy en día el consumismo hace que siempre queramos algo mejor, y no solo en las cosas materiales, también con la familia. Tenemos un esposo, pero estamos viendo si hay alguien mejor que anhelamos. Vemos estilos de vida de gente que pasa haciendo cosas y queremos imitar, pero eso es parte del consumismo. Vemos un carro, queremos uno mejor, el último modelo, tenemos un teléfono, queremos uno mejor. Entonces eso es parte del consumismo, tengo que dar gracias a Dios por lo que tengo, ¿verdad? Dar gracias a Dios por la salud, por la iglesia, que son cosas que también van a llenar mi vida, que van a llenar mi alma, mi espíritu. Tener una familia hasta irla formando, irla desarrollando, irle ayudando, eso es importante. Nuestra iglesia, ir creciendo, comprometiéndonos, ayudando a formar bases fuertes para poder alcanzar con metas pequeñas hasta poder llegar a alcanzar el propósito de convertir a muchas almas, que eso es lo importante. Luego vamos a hablar de la inconformidad. El hecho de ser agradecidos no significa en ningún momento que yo voy a ser conformista. No puedo ser conformista. Siempre tengo que tener un cambio en todas las áreas de la vida. Yo siempre digo que lo que no cambia se estanca, y no solamente se estanca, sino que retrocede. En algún momento de la vida se lo escuché a alguien, no recuerdo a quién, pero eso es verdad. Lo que no cambia, hermanos, se estanca, y en cualquier área de nuestra vida. Si yo no cambio los hábitos de hacer lectura diaria, de orar por el país, por la iglesia, por nuestra familia, yo me voy a estancar, y no solamente me voy a estancar, sino que voy a retroceder a lo que ya he ganado espiritualmente en la batalla que tenemos, que es contra huestes y potestades, en lo que es nuestra familia, en nuestra vida personal, en nuestros hábitos, en todo eso. Entonces,
La inconformidad es de donde salen nuestros propósitos y anhelos, porque sabemos que somos agradecidos, pero también sabemos que tenemos que transformar lo que podemos mejorar, y eso es importante. No significa el hecho de la inconformidad de ser de esas personas que se pasan quejando constantemente, esas personas que cansan porque todo en la vida es queja. No se trata de eso, sino que se trata de poder transformar nuestra vida. Leamos, hermanos, Hebreos 3:13, que nos habla de que tenemos que sentirnos inconformes del pecado. Vamos a leer Hebreos 3:13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, ¿qué nos dice ese versículo, hermanos? Que tenemos que sentirnos inconformes del pecado. Siempre vamos a pecar, no hay nadie aquí que sea perfecto, siempre vamos a pecar, pero eso nos tiene que causar inconformidad, y eso nos va a ayudar a seguir un propósito. Lo segundo importante es que los propósitos producen cambios. Busquemos 2 Corintios 3:18 para que veamos que Jesús nos dijo en su palabra que los propósitos producen cambio. Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esa transformación, esa metamorfosis que tenemos que buscar nosotros como cristianos para poder ser a imagen de Dios es importante. Con los propósitos que producen cambios, también Romanos 12:2 nos dice. Busquemos Romanos 12:2, voy a esperar a que lo busquemos. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, ante nuestros ojos están pasando circunstancias de cambio de mentalidad, cambio de ideas que pesan, la verdad, porque están atacando a la familia, se ataca a la iglesia, se ataca hasta la lengua española, pues, con todas las... Hace poquito me daba cuenta de que alguien hablaba con algo que yo no entendía, ¿verdad? Entonces, canalizando ese modo de hablar, me di cuenta que hasta eso quieren cambiar. Pero aquí dice que no nos conformemos a este siglo. Desde antes Dios nos había dicho, no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, nosotros entendemos las mentiras que el diablo nos quiere hacer creer, con grandes organizaciones que están apoyando ese tipo de cosas. La vez pasada yo me tomé una foto, mi camisa era una camisa chapina. A mí me gusta muchísimo, pero me impactó que de repente la gente me preguntaba, bueno, ¿y esa camisa usted apoya al movimiento LG, no sé qué cuántas cosas más? Y yo decía, no, ¿por qué? Hasta después me dijeron, es que ese es el símbolo de ese movimiento. A lo cual lo único que pude decir es que ese símbolo es el símbolo que Dios puso como señal en su primer pacto que hizo con el hombre, cuando destruyó lo que vimos la vez pasada de Noé, con una lluvia, y él dijo, voy a poner el arco iris como señal. Son los mismos colores. Para nosotros los cristianos creo que eso nunca va a significar lo que nos hacen creer del movimiento. Para nosotros los cristianos, esos colores del arco iris representan el pacto de Dios a la humanidad, el primer pacto de Dios que hizo a la humanidad. Algún día vamos a hablar de los pactos, que es algo muy, muy interesante. Entonces dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nosotros entendemos lo que está bien y lo que está mal
Y para eso tenemos que leer la Biblia y saber cuáles son sus promesas. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La gratitud, sabiendo que siempre hay algo que mejorar, en cualquier área de nuestra vida provoca una revolución, ¿verdad? Ese transformarnos no es porque tengamos una ventaja comparativa. Esto de ventaja comparativa y ventaja competitiva, yo sé que se escucha mucho en el área de los negocios, pero nosotros tenemos que aplicar todo lo que aprendemos o lo que leemos de la Biblia a nuestra vida y al contexto de todas las áreas en las que nosotros nos podemos desarrollar. La ventaja comparativa es una abundancia de recursos. Esa abundancia de recursos, por ejemplo, yo siempre digo que la tenía Goliat. ¿Por qué Goliat? ¿Quién era Goliat? Era un gigante que sabía de estrategia, de lucha, sabía manejar muchas cosas. Era un gigante que atormentaba al pueblo de Israel. Esa es una ventaja comparativa. Y muchas veces nosotros pueda que tengamos abundancia de recursos, es decir, buen estatus económico, buenos estudios, un buen trabajo, o pueda que no tengamos ni buenos estudios, ni buen trabajo. Esa es una ventaja comparativa. Pero a nosotros como cristianos lo que nos hace diferente es la ventaja competitiva, que es algo que nos hace ser únicos y difíciles de imitar. La ventaja competitiva que tenía David era que confiaba en Dios, y eso es lo que nosotros tenemos que ser como cristianos, tener esa ventaja competitiva de tener fe, de confiar en el Señor. Es algo difícil de imitar, es algo por lo que tenemos que trabajar día a día. Lo siguiente es que el propósito destruye la soberbia y el ego. El pensar solamente en mí, hermanos, me limita. Y eso es el problema de hoy en día en las sociedades. La familia no se une para trabajar